Un niño negro usó sus últimos ahorros para ayudar a un anciano, sin saber que este acto de bondad estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. La bolsa de papel golpeó la acera con un golpe sordo, derramando su contenido sobre el hormigón justo cuando arreciaba el viento. Kendrick Miles se quedó paralizado a medio paso, atrapado entre el bordillo y el susurrante peso del instinto. No fue el sonido lo que lo hizo detenerse. Fue la forma en que el anciano se agachó, lenta y dolorosamente, con las rodillas huesudas temblando, la mano temblorosa al alcanzar una lata de frijoles que rodaba bajo el banco de metal. Un pequeño frasco de pastillas resonó cerca del poste del autobús, vibrando como si contara los segundos. Nadie se movió para ayudarlo. El hombre parecía a punto de caerse. Su espalda se curvaba como un arco tenso, la columna vertebral visible a través de la fina tela de su desgastado abrigo marrón. Uno de sus zapatos estaba desatado, los cordones arrastrando como enredaderas por la acera. La parada de autobús estaba en la esquina de Dellington y Pike, donde la calle siempre olía ligeramente a escape y aceite frito del carrito del vendedor que no había funcionado desde la primavera. Kendrick se quedó mirando, aferrado a sus últimos ahorros. $7.42 en monedas y 2 billetes arrugados, destinados a una patineta rayada que había estado mirando en el escaparate de una tienda de segunda mano a 3 manzanas de distancia. Debería haber seguido caminando. Pero algo lo atrajo. Más fuerte que la lógica. Más fuerte que la vocecita que susurraba sobre sus propias necesidades. No era lástima. Era más agudo que eso. Familiar. La inclinación de los hombros del anciano, la forma en que su tos quebraba el aire como hojas quebradizas, todo le recordó a Kendrick a su abuelo. El mismo abuelo que había fallecido el invierno pasado, solo en aquella residencia de ancianos demasiado silenciosa. Kendrick ni siquiera había tenido tiempo de despedirse. Antes de darse cuenta, estaba cruzando la calle. «¡Señor!», Srenia gritó Kendrick con voz cautelosa pero clara. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran penetrantes, de un gris pálido que reflejaba la luz del atardecer de una forma extraña, casi metálica. «Estoy bien», dijo con voz áspera, arrodillándose lentamente de nuevo. «Solo soy un viejo torpe». «No lo estás», dijo Kendrick. Se inclinó a su lado, cogió una lata de sopa y metió el frasco de pastillas en el lateral de la bolsa rota. «Eso le pasa a cualquiera». El hombre soltó una risita, solo una. Salió más bien como un silbido. «¿Eres de por aquí?», Kendrick asintió. «Abajo en la misma manzana. Apartamentos Albright». «Ah», dijo el hombre mirándolo brevemente. «Un sitio difícil. Mi hijo vivía cerca». La mentira pasó como un suspiro. Rápida, practicada, sin nada destacable. Kendrick no la cuestionó. Cogió la última lata y se la entregó. Luego dudó. «¿Te oí decir algo sobre medicamentos?», Srenia preguntó. «¿Echas de menos tu recogida?». El anciano bajó la mirada, doblando la bolsa por arriba con dedos lentos. «Sí, perdí el autobús. No me quedaba suficiente para el viaje de vuelta y la receta. ¡Qué tontería!». Kendrick se mordió el labio. Las monedas en su bolsillo de repente le pesaron más que cualquier cosa que hubiera llevado en su vida. «¿Cuánto es?». «No importa, muchacho», dijo el hombre. «Ya has hecho más que suficiente». Kendrick no respondió. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó su pequeño sobre y se lo ofreció sin decir palabra. El hombre parpadeó. «Dije que no», dijo el hombre, ahora con firmeza. Kendrick se acercó. «No puedes dejar pasar tu medicina. Hace frío afuera y no te encuentras muy bien. Lo digo en serio, tómala». El anciano lo observó de nuevo, esta vez más detenidamente. Sus ojos ya no estaban pálidos. Estaban calculando, midiendo, como alguien hojeando páginas de un recuerdo que solo él podía ver. Lentamente, con manos que parecían no haber mostrado amabilidad en mucho tiempo, tomó el sobre. «Te lo devolveré», dijo el hombre en voz baja. «No tienes que hacerlo», respondió Kendrick. «¿De verdad? Entonces al menos dime tu nombre». «Kendrick», respondió el chico. «Kendrick Miles». El hombre hizo una pausa. Algo cambió en su postura. No era exactamente sorpresa ni miedo, más bien reconocimiento. «Bueno, Kendrick Miles», dijo con una leve sonrisa,
Eres más valiente que la mayoría de los hombres adultos que he conocido. Y dicho esto, se dio la vuelta y cojeó hacia el autobús que se acercaba, su silueta perdiéndose entre la multitud. Kendrick se quedó inmóvil un largo instante, con el viento tirando del dobladillo de su chaqueta. Sentía el bolsillo más ligero, no solo por el dinero, sino por algo más. No sabía qué. Oh. Caminó a casa más despacio de lo habitual. No tenía las piernas cansadas, pero tenía la mente ocupada. La acera deteriorada de Albright zumbaba con sirenas a lo lejos. La tienda de la esquina del señor. Halden ya había bajado las persianas metálicas. Mientras subía las escaleras hacia el apartamento del tercer piso, oyó el zumbido habitual del televisor del vecino filtrándose por las paredes y el zumbido de la lavadora de su madre traqueteando tras la delgada puerta. Dentro, la calefacción apenas funcionaba. La sala olía a jabón y patatas hervidas. Carla Miles doblaba uniformes en el sofá, con las manos ásperas por años de detergente y telas gastadas. ¿Conseguiste esa patineta?, Srenia preguntó sin levantar la vista. Kendrick dudó. Todavía no. Ella lo miró entonces, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Estás bien? Él asintió, se quitó los zapatos y se sentó a su lado. Hoy hice algo importante, dijo en voz baja. Ella lo miró entonces, de verdad, pero él no dijo nada más. De acuerdo, respondió ella, rozando sus cortos rizos con los dedos. Confío en ti. Más tarde esa noche Kendrick permaneció despierto en la cama, mirando al techo. El apartamento crujía con el viento. En algún lugar, una tubería golpeó suavemente. Debería haberse sentido decepcionado, tal vez incluso tonto. Pero en cambio, sintió una extraña calidez en el pecho, como si tal vez, solo tal vez, hubiera hecho algo importante. Al otro lado de la ciudad, el autobús se detuvo en una estación privada lejos de las paradas públicas. El anciano bajó, ajustándose el abrigo, caminando sin cojear. Dos hombres trajeados asintieron en silencio y abrieron una puerta de hierro forjado. La mansión que había detrás se alzaba amplia y fría, con las ventanas brillando como ojos en la oscuridad. El hombre atravesó el gran vestíbulo, recorrió un pasillo adornado con retratos de estadistas olvidados y entró en una biblioteca bañada por una cálida luz dorada. Cogió un teléfono. El número ya estaba marcado. Lo encontré, dijo al auricular. Y estoy seguro. Es el chico del archivo. La voz al otro lado hizo una pausa, cargada de implicación. Adelante, pero sin errores, no esta vez. Y así, una prueba silenciosa había sido superada. Pero Kendrick no era consciente de que acababa de meterse en una red mucho más profunda que una patineta perdida o un autobús perdido. El sobre era de color crema y pesado, y reposaba torpemente en la ranura oxidada del buzón como si no perteneciera allí. Kendrick lo vio el jueves por la mañana, encajado entre un fajo de cupones y un aviso final rojo de facturas de servicios públicos impagadas. Las letras del frente eran gruesas, ondulantes, en tinta negra. Sin sello, sin remitente, solo su nombre. Lo miró fijamente un largo segundo antes de abrirlo. El papel era suave y cálido por el sol de la mañana, y por alguna razón le hacía sudar las palmas de las manos. Lo abrió con la uña del pulgar, con cuidado de no rasgar los bordes, y desdobló lentamente la carta que contenía. Estimado señor, Miles, ha sido nominado para el programa de jóvenes becarios de Crestmore, una iniciativa privada dedicada a fomentar mentes excepcionales y un carácter excepcional. Está invitado a asistir a nuestra próxima sesión de otoño como estudiante residente de tiempo completo. Todos los gastos serán cubiertos por un patrocinador privado. Bienvenida formal y más detalles próximamente. Atentamente, Oficina de Admisiones de Crestmore Kendrick, lo leyó de nuevo. Una vez más. Las palabras no cambiaron. Cuando entró al apartamento, encontró a su madre en la encimera de la cocina, tomando café instantáneo y frotándose las sienes. La estufa de gas silbaba levemente, calentando una olla de avena aguada. «Mamá», dijo, extendiendo la carta. «Esto llegó para mí». Carla la tomó, secándose la mano en la manga antes de leer. Entrecerró los ojos al hojearla, moviendo los labios mientras leía en silencio. Luego lo miró. «¿Es una broma?», Srenia preguntó. Él negó con la cabeza. «No me apunté a nada. Lo juro». Carla pasó la página una y otra vez, como si hubiera letra pequeña explicando el truco. «No recibimos cartas como esta, Kendrick. Sobre todo de Crest, o lo que sea».
Decía que alguien me había nominado, respondió. ¿A quién conocemos que sepa algo así? Antes de que Kendrick pudiera responder, sonó el timbre de la puerta de su apartamento, brusco e inesperado. Carla se estremeció. Rara vez recibían visitas. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y se tensó. «Es un hombre de traje». Kendrick se acercó a ella. Carla entreabrió la puerta. El hombre que estaba afuera era alto y delgado. Vestía un traje gris bien ajustado, corbata oscura y zapatos lustrados que desentonaban por completo con el polvoriento felpudo. Tenía el rostro bien afeitado, pómulos altos y una mirada que lo escrutaba todo con detenimiento. «¿Señora Miles?» Component Placement preguntó con un gesto cortés de la cabeza. «Depende», respondió ella cruzándose de brazos. «¿Quién es usted?» «Me llamo Jalen Rusk. Soy representante del programa de jóvenes becarios de Crestmore». Kendrick se quedó boquiabierto. Carla parpadeó agarrando la puerta con más fuerza. «¿Están aquí por mi hijo?» «Sí, señora. ¿Puedo pasar?» Dudó un momento y se hizo a un lado. Jalen entró con calma, observando el modesto apartamento con una mirada, pero sin juzgarlo en absoluto. Mantenía una postura precisa, con las manos entrelazadas, como si hubiera ensayado. Su hijo realizó un acto de altruismo notable recientemente. Comenzó. Ayudó a alguien muy importante para nuestra red. Esa persona recomendó a Kendrick para nuestro programa. Carla frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con importante?» «No puedo revelar más», dijo Jalen con suavidad. «Pero no se preocupe. Esto no es una estafa. Crestmore es una academia de mentoría con financiación privada, muy selectiva. Formamos a estudiantes con alto potencial que demuestran no solo inteligencia, sino también carácter». Kendrick los miró, sintiéndose fuera de lugar y extrañamente visto. «¿Beca completa?», preguntó Carla lentamente. Jalen asintió. «Todos los gastos, alojamiento, materiales, transporte, incluso ropa, estará entre algunos de los jóvenes más brillantes del país». Carla se sentó con fuerza en el sofá, frotándose la frente. «Pero no solicitamos. Ni siquiera sabíamos que existía». «Ese es el punto», dijo Jalen. «Crestmore te encuentra». Esa noche, Kendrick se sentó en el borde de su cama, mirando la carta mientras su madre preparaba una maleta prestada con ropa de segunda mano que apenas cumplía con el código de vestimenta de la escuela. Le temblaban los dedos al doblar unos vaqueros limpios. «¿Seguro que quieres ir?», Srenia preguntó en voz baja. Kendrick dudó, luego asintió. «Sí, creo que tengo que ir». Carla lo besó en la frente, abrazándolo con fuerza, que duró más de lo habitual. «Haz que vean quién eres, cariño, no de dónde vienes». El autobús de Crestmore los recogió a la entrada de Barrow Junction a la mañana siguiente. Kendrick se quedó junto a Jalen Rusk, contemplando la elegante furgoneta negra que lo llevaría a un mundo que no podía imaginar. Mientras el vehículo arrancaba, miró hacia atrás, a la esquina donde había visto al anciano. Parecía que había pasado una eternidad. El campus de Crestmore se alzaba entre las montañas como sacado de una postal. Edificios de piedra con paredes cubiertas de hiedra, amplias escaleras, estatuas de bronce y altas puertas de hierro. Los estudiantes que recorrían sus senderos de piedra pulida vestían blazers azul marino y portaban tabletas en fundas de cuero. Kendrick guardaba su anticuado teléfono plegable en el bolsillo de la chaqueta como si fuera un secreto. Le dieron una habitación en el dormitorio oeste, con un chico llamado Asher Falk, un estudiante tranquilo y respetuoso con las normas, procedente de un colegio privado de élite en Bradfield. Asher no hablaba mucho, pero le ofreció a Kendrick una almohada extra y le enseñó a usar el elegante panel de la pared para ajustar la iluminación. Fue el primer gesto de amabilidad que Kendrick recibió en el campus. Las clases eran intensas: filosofía, programación avanzada, retórica, lógica, ética. Al principio a Kendrick le costó. No conocía la terminología, las referencias bibliográficas, ni siquiera cómo formatear correctamente los ensayos. Pero trabajó. Duro. Se quedaba hasta tarde en la biblioteca, copiaba apuntes, escuchaba más de lo que hablaba. Poco a poco, su nombre empezó a aparecer entre los 5 mejores en los exámenes. Entonces, llegó el señor Thorne. Era diferente a los demás instructores. Mayor, más callado, con el pelo canoso y una ligera cojera en la pierna derecha. Enseñaba razonamiento estratégico y sistemas éticos.
pero sus clases parecían más bien partidas de ajedrez. Hacía preguntas raras. ¿Robarías pan para alimentar a un pueblo que no sabe que se muere de hambre? ¿O, si el silencio causa daño, sigue siendo pacífico? Una tarde, después de clase, Thorne detuvo a Kendrick en el pasillo. «Piensas diferente», dijo, cruzándose de brazos. «No más rápido, no más inteligente. Solo te sales del camino habitual». Kendrick no sabía si eso era bueno. «Deberías pasar por mi oficina algún día», continuó Thorne. «Tengo algunos acertijos que podrían gustarte». Esa noche, Kendrick fue. Los rompecabezas eran brutales, trampas mentales y nudos lógicos, escenarios sin respuestas obvias, pero Kendrick seguía volviendo, y con cada visita notaba algo nuevo. El señor Thorne solía reunirse a altas horas de la noche con otro hombre en el ala este, un hombre que Kendrick reconoció. Era el anciano de la parada de autobús. Se había recortado la barba, se había enderezado y vestía elegantemente. Pero Kendrick nunca olvidaría esos ojos. Una noche, impulsado por la inquietud y la curiosidad, Kendrick entró sigilosamente en la biblioteca fuera del horario de atención. El edificio estaba vacío, con las luces tenues. Atravesó las filas de estanterías hasta un pequeño pasillo con el letrero Archivos del personal. Al final había una puerta cerrada con llave, pero el panel de seguridad parpadeaba. Alguien no lo había cerrado bien. Entró sigilosamente. Filas de armarios alineaban la habitación. Kendrick abrió un cajón con la etiqueta HM y encontró un archivo con la etiqueta Herald, Proyecto. Lo abrió. Su nombre estaba en la primera página. Miles Kendrick. Potencial destacado. 89º percentil de inteligencia emocional. 93º percentil de resolución adaptativa de problemas. Linaje del sujeto. Miles, León. Fallecido. Abrió los ojos de par en par. León Miles. Su abuelo. Las siguientes páginas hacían referencia a informes psicológicos, registros de observación, incluso una línea sobre confirmación de la prueba de campo a través de Drebin. Ellis. Siguió leyendo, ahora más rápido, hasta que oyó pasos a sus espaldas. Se giró. El señor Thorne estaba en la puerta, con la mano en el interruptor de la luz. «No se suponía que vieras eso», dijo, cerrando la puerta con llave. La puerta se cerró con un clic silencioso y definitivo. El corazón de Kendrick latía con fuerza cuando el señor Thorne entró de lleno en la sala de archivos. La luz del techo parpadeaba tenuemente sobre ellos. El polvo danzaba en el haz como sombras nerviosas. Kendrick se quedó paralizado junto al cajón abierto del armario, con la carpeta aún en las manos y su nombre impreso en letras negras en la primera página. El señor Thorne no alzó la voz. No gritó ni acusó. En cambio, caminó lentamente hacia una silla cerca de la pared del fondo y se sentó, con movimientos pausados, casi cansados. Juntó las manos y miró a Kendrick, no con ira, sino con algo cercano a la tristeza. «Pensé que esto podría pasar», dijo Thorne en voz baja. «Ellis dijo que tendrías curiosidad». Kendrick bajó un poco la carpeta. «¿Sabías que encontraría esto?» «Number. Pero sabía que si alguna vez veías tu nombre en un cajón como ese, no te irías». Thorne se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Siéntate, Kendrick. Creo que es hora de que sepas toda la historia». A regañadientes, Kendrick cruzó la habitación y se sentó frente a él. La carpeta reposaba en su regazo, cargada de respuestas para las que no estaba preparado. El señor Thorne respiró hondo. Hace años, antes de que Cressmoor fuera una escuela, era una instalación. Un campo de pruebas para un programa de inteligencia financiado por el gobierno y dirigido por Ellis Drebin y un puñado de estrategas. Su misión era encontrar niños con habilidades cognitivas poco comunes, intuición que no se podía enseñar, solo heredar, reconocimiento de patrones, previsión ética, lógica en el campo de batalla, dones que no siempre eran evidentes en las aulas pero que se manifestaban en la toma de decisiones bajo presión. Kendrick sintió que la sala se estrechaba a su alrededor. «Tu abuelo, Leon Miles, fue uno de los primeros prodigios que encontraron», continuó Thorne. «Era brillante. Podía calcular los resultados de simulaciones en vivo más rápido que el software que las ejecutaba. Lo reclutaron para puestos de estrategia militar incluso antes de que terminara la universidad». Kendrick parpadeó. «Mi madre nunca habló de él. Dijo que desapareció».
Thorne asintió. Porque lo hizo, León desapareció tras descubrir en qué se había convertido el programa. Empezó como una forma de formar pensadores, líderes, pero cambió. Los altos mandos querían herramientas, operativos, personas a las que se les pudiera orientar y ganar guerras con palabras, economía y manipulación. León dijo que estaban construyendo marionetas, no líderes, así que se marchó. Hizo una pausa, con los ojos nublados por el recuerdo. Ellis lo encubrió, lo ayudó a desaparecer. León se fue para proteger a su familia. A ti Kendrick se recostó, intentando asimilarlo todo. ¿Y ahora qué? ¿Ellis cree que soy como él? La voz de Thorne se suavizó. No solo como él. Mejor. Te hemos estado observando durante mucho tiempo. No con crueldad, solo en silencio. Ellis necesitaba estar seguro. Ese día en la parada no fue casualidad. Ellis lo preparó como la prueba final. Necesitaba ver tu instinto. Si ayudarías a un desconocido cuando nadie te veía. Kendrick miró al suelo, apretando los puños. ¿Así que me han puesto a prueba todo este tiempo? ¿Juzgado? Sí, admitió Thorne. Pero no para usarte. Para invitarte. Ellis quiere arreglar esto. Quiere que nos ayudes a detener en qué se ha convertido Cressmoor. Un largo silencio se extendió entre ellos. La voz de Kendrick era baja. ¿Qué quieres decir? Hay un grupo, dijo Thorne, bajando aún más la voz. Integrados en Cressmoor. Se hacen llamar El Anillo. Antiguos donantes, miembros ocultos de la Junta, unos pocos estudiantes de élite preparados desde su nacimiento. Su objetivo no es la educación, sino la influencia. Están entrenando a manipuladores. Los introducen en la política, empresas tecnológicas, grupos internacionales. Preparan a futuros personajes poderosos que deben lealtad a las personas equivocadas. La mirada de Thorne se clavó en la suya. Queremos exponerlos, y Ellis cree que solo alguien de dentro puede ayudar. Kendrick se puso de pie, con la carpeta aún apretada en las manos. Si hago esto, si ayudo, se acabaron los secretos, se acabaron las pruebas. Thorne asintió. Tus condiciones, siempre. Las siguientes semanas fueron diferentes a todo lo que Kendrick había experimentado. De día era el estudiante perfecto, atento, disciplinado, sobresalía en clase, pero bajo la superficie era una sombra, moviéndose silenciosamente entre verdades y medias verdades. Ellis se reunía con él ocasionalmente, a altas horas de la noche en pasillos vacíos o tranquilos senderos de jardín. Ahora parecía mayor, cansado, pero decidido. No confíes en nadie que se ofrezca demasiado como voluntario, susurró una vez, entregándole a Kendrick un cuaderno desgastado. Y nunca subestimes a un chico con una sonrisa refinada. Kendrick empezó a mapear la academia, memorizó los horarios del personal, se fijó en qué estudiantes eran convocados a reuniones a puerta cerrada, rastreó las conversaciones que se interrumpían al entrar en una habitación. El laboratorio de ciencias tenía una trastienda cerrada. Una noche, Kendrick abrió el pestillo y encontró servidores cifrados y archivos de vigilancia organizados por nombres de estudiantes y tipos de personalidad. Copió lo que pudo. Luego llegó Carson Bell. Era el chico dorado de Cressmoor, el primero de todas las clases, capitán del equipo de debate, hijo de un contratista de defensa de alto rango. Carson notó el ascenso de Kendrick y empezó a invitarlo a sesiones de estudio nocturnas, partidas de ajedrez y seminarios privados. «Piensas como un estratega», dijo Carson una noche, moviendo una torre por el tablero. «No muchos lo hacen». Kendrick respondió con una sonrisa cautelosa. «Simplemente me gustan los patrones». Carson se recostó. «Estamos creando una red. Exalumnos, futuros pensadores, no solo compañeros de instituto, un círculo de verdad». Su tono era informal, pero Kendrick percibió la fuerza que había detrás. El anillo. Kendrick siguió el juego. Asistía a sus reuniones secretas, escuchaba mientras hablaban de influencia y poder, de cómo crear puntos de presión social en las elecciones estudiantiles, incluso de cómo alterar las noticias mediante la segmentación por palabras clave. Les informaba de todo a Ellis y Thorne. Pero las reglas cambiaron una noche fría de principios de diciembre. Se encontraron en el conservatorio este. Kendrick esperó bajo la cúpula de vidrieras mientras Ellis llegaba tarde, tropezando ligeramente. Kendrick se abalanzó. ¿Ellis? El anciano estaba pálido. Le temblaban las manos. Envenenado, graznó. Alguien de dentro.
Kendrick lo agarró mientras se desplomaba. Ellis rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña llave de latón. Sus dedos se cerraron sobre la mano de Kendrick y la apretaron. Su voz era débil. La capilla, debajo. Los ojos de Ellis se cerraron. Los de seguridad llegaron minutos después. Se llevaron a Ellis en una furgoneta sin distintivos. Thorne llegó, con el rostro sombrío pero silencioso, sin preguntas, sin explicaciones. A la mañana siguiente Kendrick no fue a clase. Fue a la capilla. Era un viejo edificio de piedra en el extremo más alejado del campus, que rara vez se usaba excepto en los días de ceremonia. Kendrick entró solo, atravesando bancos desgastados y baldosas agrietadas hasta llegar al altar. El suelo debajo tenía leves arañazos, marcas de arrastre. Kendrick deslizó el altar a un lado y encontró una pequeña cerradura. La llave de latón encajaba a la perfección. Con un suave clic, el suelo se abrió. Bajo la capilla había una estrecha escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire se enfriaba con cada paso, y el silencio parecía antinatural, como si la tierra misma contuviera la respiración. Al fondo había un pequeño búnker. Paredes de hormigón, luces tenues y un largo escritorio metálico cubierto de archivos, discos duros y una sola terminal. Kendrick encendió la pantalla. El logotipo de Crestmoor brilló brevemente antes de revelar carpetas etiquetadas como candidatos, archivos, financiadores en la sombra e intervenciones. Abrió una. Rostros. Nombres. Contactos gubernamentales. Fusiones corporativas. Incluso noticias que se remontaban a los estudiantes que Crestmoor había formado. Algunos de ellos ahora ocupaban puestos en empresas tecnológicas globales. Algunos trabajaban en medios de comunicación. Algunos habían desaparecido. No era una escuela, era una forja. Y el anillo había forjado mucho más que carreras profesionales. Había guiado vidas, derrocado a competidores y silenciado a denunciantes. Kendrick retrocedió, con náuseas subiéndole a la garganta. Abrió otro archivo. Contenía los registros de video personales de Ellis. Uno a uno, Kendrick observó cómo Ellis hablaba a la cámara, confesiones, advertencias, descripciones de toda la operación. Había pasado años construyendo esta bóveda como un plan de seguro definitivo. Y ahora era de Kendrick. Para cuando volvió a la superficie, ya había anochecido. La capilla permanecía en silencio tras él, pero algo fundamental había cambiado. Ya no se sentía un estudiante, ni siquiera un espía, era un objetivo. Ahora lo entendía, no se trataba solo de exponer la verdad, se trataba de sobrevivir. Kendrick estaba de pie justo afuera de la habitación del hospital, con la mirada fija en la figura inmóvil de Ellis Drebin a través del estrecho cristal. Tubos conectados a máquinas bombeaban con ritmo y precisión, pero no salía ningún sonido del hombre que una vez le susurró la revolución al oído. Ellis estaba en coma, inconsciente desde la noche en que le entregó a Kendrick la llave del búnker de la capilla. Y Crestmoor fingía que no había pasado nada. Las clases se reanudaron. Los timbres sonaron como siempre. Los estudiantes reían en los pasillos. Pero Kendrick sintió el cambio. Ya no solo lo observaban, sino que lo perseguían. Dentro de la residencia, el señor. Thorne cerró las persianas y subió el volumen del generador de ruido blanco que había instalado el día anterior. Ahora las paredes oyen, murmuró, revisando los rincones de la habitación en busca de micrófonos ocultos. Kendrick, sentado en su escritorio, revisaba los archivos restantes de Ellis. El búnker había revelado más que nombres y secretos. Le había dado pruebas sólidas, organizadas e irrefutables de lo que el anillo había estado haciendo durante años. Robo de datos ilegal, lavado de activos y planes de manipulación estudiantil, todo ello oculto bajo capas de legitimidad académica. «Vendrán a por ti», dijo Thorne con gravedad, pasándose una mano por el pelo canoso. «Estás demasiado cerca». «Lo sé», respondió Kendrick con voz firme, pero con el estómago revuelto. «Carson ya está haciendo preguntas». Carson Bell había cambiado. El encanto natural había dado paso a miradas penetrantes y sonrisas más tensas. Había dejado de preguntar sobre ajedrez y había empezado a preguntar sobre patrones. Kendrick sabía que Carson sospechaba de él, pero no estaba seguro de cuánto sabía Carson. Más preocupante era el silencio en casa. Kendrick llevaba días intentando escribirle a su madre. Los correos rebotaban,
Las llamadas estaban bloqueadas. Incluso su canal de emergencia, el proxy satelital que le había dado Ellis, estaba muerto. «Han cortado mi contacto externo», dijo Kendrick viendo cómo el registro del firewall de la escuela interceptaba su último mensaje. «Incluso mi línea cifrada. El rostro del señor». Thorne se endureció. «Están cerrando la red». Kendrick se recostó, sintiendo el peso de todo aquello en el pecho. Le quedaba una oportunidad. «Voy a enviar los archivos», dijo. Thorne se giró hacia él. «¿A quién?» «A un periodista. Royce Mandel, exgraduado de Crestmoor. Lo expulsaron antes de graduarse por exponer un falso programa de becas. Ahora es reportero, investigador, peligroso. Justo el tipo de persona que necesitamos». «¿Confías en él?» «No», respondió Kendrick, con la mirada fija en la barra de carga que avanzaba lentamente por la pantalla. «Pero no tengo por qué hacerlo. Las pruebas hablan por sí solas». Adjuntó un documento que Ellis había titulado Infracciones fundamentales, informe maestro. Incluía una copia de los registros cifrados del grupo de Carson y un mensaje propio. «Si estás leyendo esto, significa que reprobé. Pero tú no tienes por qué hacerlo». Luego programó el envío diferido del correo electrónico. 48 horas. Tiempo justo para un último movimiento. El simposio de estrategia fue el evento más público del año en Crestmoor. Los estudiantes se reunieron para demostrar simulaciones estratégicas en tiempo real frente a exalumnos, profesores y un panel de exasesores de inteligencia. Carson Bell había sido elegido para encabezar la sesión de clausura. Kendrick solicitó un turno de última hora. Inesperado. Poco convencional, pero permitido. El auditorio bullía con una conversación en voz baja mientras Kendrick subía al podio, con las luces brillando en su rostro. Carson estaba sentado en primera fila, con las piernas cruzadas y una expresión indescifrable. Kendrick no empezó con un discurso. En cambio, tocó la consola a su lado y mostró una proyección de un hilo de correo electrónico de la universidad. «Quiero hablar de tácticas», comenzó con voz serena. «No del tipo que gana en las simulaciones, sino del que se usa en la vida real, aquí mismo, en esta universidad». Se levantó un murmullo. Kendrick continuó. «Durante el último semestre varios estudiantes recibieron becas. En teoría se basaban en el mérito, en la práctica no». Volvió a tocar. Más correos, firmas, falsificaciones. Quienes las recibieron habían participado en eventos simulados, eventos orquestados por una sola persona. Se giró lentamente hacia Carson. «Carson Bell». Se oyeron exclamaciones entre la multitud. Carson no se movió, pero apretó la mandíbula. Kendrick continuó, construyendo su caso con precisión. Mostró registros de seguridad, clasificaciones modificadas, informes falsificados. Reveló imágenes de vigilancia ocultas del laboratorio de ciencias. Carson entrando en la sala restringida a altas horas de la noche. El círculo íntimo que formó Carson no era para colaborar. Era un embudo de reclutamiento. Seleccionaba a estudiantes que pudieran ser controlados, que pudieran ser útiles. Organizó eventos, manipuló resultados e incluso influyó en las evaluaciones de los instructores. «Nadie salió herido», dijo Carson de repente, con la voz tranquila, intentando recuperar el control. «Todo lo que hice fue en aras del progreso, la excelencia. Aquí nos entrenan para ganar». Kendrick lo miró fijamente. «Pero no haciendo trampas, no mintiendo, no quebrantando a la gente». Sacó la última diapositiva, un clip de audio. La voz de Carson grabada en una de las reuniones secretas. «No son iguales, son activos. Úsalos, luego olvídalos». El silencio se apoderó de todo. El panel se movió. Uno de los instructores se levantó bruscamente y abandonó el auditorio. Otro se inclinó hacia adelante, susurrando al teléfono. Los estudiantes miraron a Carson con inquietud. Algunos se apartaron como si la proximidad fuera peligrosa. Kendrick se apartó del podio. «No se trata de un solo estudiante. Se trata de un sistema que lo permitió». La sala estalló. Para cuando se publicó la exposición de Royce Mandel, con nombres, documentos y fuentes, la reputación de Crestmoor ya se estaba desmoronando. Los titulares eran claros. El anillo en Crestmoor. El poder de la preparación para el lucro en la escuela. Los donantes se retiraron de la noche a la mañana. Equipos legales llegaron al campus.
La junta directiva se disolvió en una semana. El padre de Carson, director ejecutivo con múltiples contratos de defensa vinculados a la escuela, fue arrestado por cargos de manipulación financiera y obstrucción. El propio Carson fue expulsado discretamente, escoltado fuera del campus bajo la vigilancia de 2 agentes vestidos de civil. Ellis Drebin despertó 3 días después. Kendrick se sentó junto a su cama, observando cómo el anciano recuperaba la conciencia, con la mirada borrosa pero viva. «Lo lograste», graznó Ellis. «Hice algo», respondió Kendrick, apenas conteniendo la emoción. «Tenías razón». Ellis intentó sonreír, aunque más bien pareció una mueca. «No sobre todo, pero sabía que terminarías lo que tu abuelo empezó». El verano llegó como una respiración contenida. Kendrick empacó despacio, solo en su dormitorio. No hubo ceremonia este año. Sin prensa. Sin discurso. Solo un cierre discreto y un certificado enviado por correo. Rechazó todas las ofertas de élite que le llegaron. Prácticas de centros de estudios, ofertas de empresas de inteligencia, incluso un puesto patrocinado en un consejo de estrategia global. En cambio, regresó a casa, bajando del tren con solo una maleta y un plan. 2 meses después, se lanzó la iniciativa Miles. No era grande. Al principio solo un programa en 3 ciudades, diseñado para jóvenes con mentes pensantes y sin ningún lugar donde usarlas. Sin cuotas, sin exámenes, solo una oportunidad. Colgó el viejo anuncio de patineta sobre su escritorio, justo donde lo veía cada mañana. El papel estaba doblado por los bordes, descolorido por el sol y el paso del tiempo. Le recordó el día que eligió para regalar sus últimos $7.42. No tenía ni idea de cuánto costaría, ni de qué cambiaría, pero lo cambió todo. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas como la generosidad, la compasión y las recompensas inesperadas que brinda el altruismo. Esta narrativa busca destacar el profundo impacto de la bondad, inspirar empatía y recordarnos que un solo acto de buena voluntad puede generar un poderoso efecto dominó.